Me llamo Alba, y a mis 72 años, mis manos son un mapa de mi vida, un pergamino arrugado donde cada línea cuenta una historia, cada nudillo engrosado, cada callo en la yema de los dedos, rememora el frenesí de un dobladillo apurado para una fiesta, la paciencia infinita requerida para bordar las perlas en un vestido de novia, o los incontables remiendos en las rodilleras de los pantalones de mi hijo, Mateo, que parecían gastarse solo con mirarlos. Fui costurera de oficio, una artesana de la tela, pero hace mucho que mi aguja principal es el afecto, y mi hilo, el cuidado incondicional que profeso hacia él, mi único hijo. Ahora vivo sola en este departamento de Almagro, que huele a cera para pisos de lavanda y a recuerdos que se niegan a desvanecerse. Un santuario de silencio apenas roto por el lamento de un tango que se escapa de la radio de algún vecino. Mis valores siempre fueron sencillos, heredados de mi madre. La familia primero, el sacrificio como la más alta prueba de amor y la certeza de que mi rol era ser el cimiento silencioso sobre el que otros podían construir sus vidas. Creía firmemente que esa era mi mayor virtud, mi propósito final. Ahora, sin telas que cortar ni patrones que seguir, a veces siento que estas manos, que tanto supieron hacer, ya no encuentran su lugar en el mundo, como si hubieran olvidado su lenguaje. Mi departamento es un refugio suspendido en el tiempo, un segundo piso con un balcón que se asoma a una callecita empedrada que resiste con estoicismo el avance frenético de Buenos Aires. El sol de la mañana se filtra a través de las persianas de madera, dibujando rayas de luz en el suelo de parqué y revelando las partículas de polvo que danzan en el aire como pequeños diamantes. Esa luz baña con un resplandor dorado el viejo aparador de roble donde descansa mi mayor tesoro, una colección de fotos de Mateo en marcos de plata. Mateo en su primer día de clases, con un guardapolvo impecable. Mateo con la camiseta de River, festejando un gol. Mateo abrazándome el día que se recibió de arquitecto. El aire está impregnado de un aroma a yerba mate recién lavada y a los jazmines que trepan por la pared del patio interior. Un perfume que es la esencia de mi hogar. El único sonido constante es el zumbido grave y familiar de la heladera Siam, un electrodoméstico tan viejo y fiel como yo. Es un espacio de paz, pero una paz que a veces se siente demasiado parecida a la soledad. Un escenario perfecto y ordenado a la espera de un llamado que tarda cada vez más en llegar. El conflicto no es un grito, es un silencio que se ha ido instalando de a poco, como la humedad en una pared vieja, manchando la pintura de la cordialidad. Es la voz de Camila, mi nuera, que al teléfono suena cada vez más corta, más eficiente. Un «gracias, Alba», que no llega a los ojos cuando nos vemos los domingos. Es Mateo buscando excusas que ni él mismo se cree. Está a 1000 con el trabajo, ma. Vos sabés cómo es el estudio. Yo pago el alquiler de su departamento en Palermo. Un gesto que para mí es la máxima expresión de ayuda, de amor materializado en seguridad. Pero en sus silencios, en sus miradas esquivas, empiezo a sentir una tensión que no sé nombrar. ¿Será que mi ayuda, que yo veo como un salvavidas, para ellos es un ancla que les impide navegar solos? Me pregunto si cada transferencia bancaria, en lugar de un «los quiero», se lee en su extracto como un «no son capaces». Siento que estoy regando una planta con tanto esmero, con tanta agua, que sin darme cuenta, la estoy ahogando. Siempre creí que amar era hacer. Hacer la comida, hacer la cama, hacer que las cuentas cerraran a fin de mes. Un amor tangible, un verbo activo. Para mí, el cuidado era la estructura misma de la vida, el esqueleto invisible que sostenía todo lo demás. La felicidad de mi familia era mi obra maestra, y yo era la arquitecta, la ingeniera y la obrera. Pero ahora, en el eco de mis propias pisadas en el pasillo, me pregunto si el amor también consiste en saber cuándo dejar de hacer. Quizás el acto de amor más grande no es dar hasta que duela, sino retirarse a tiempo, permitir que el otro descubra su propia fuerza, aunque eso implique el riesgo de que se caiga y se raspe las rodillas. Quizá mi amor se volvió una costumbre, una que ya no nutre. Mi estado emocional es el de una calma chicha, esa tranquilidad que precede a la tormenta,
una estabilidad teñida de una leve y persistente melancolía. Mi vida transcurre en una rutina predecible y segura: el mate amargo al amanecer, la caminata pausada al mercado, la telenovela de la tarde que me transporta a dramas ajenos y prefabricados. No hay grandes tristezas, pero tampoco grandes alegrías. Es una existencia de espera. Espero el domingo para el almuerzo familiar. Espero el llamado de Mateo para contarme alguna novedad del trabajo. Espero sentirme indispensable una vez más. Es una comodidad agridulce, la de saber que mi lugar está ahí, a un costado, como un abrigo viejo en un perchero. No se usa todos los días, pero da cierta seguridad saber que está. La rutina de hoy fue la de cada principio de mes, un ritual que me ancla a la realidad. Me levanté antes de que saliera el sol, preparé el mate amargo como me gusta y caminé las 10 cuadras hasta el banco. La empleada, una chica joven con una sonrisa amable, ya me conoce. ¿Lo de siempre, Alba? Me preguntó mientras sellaba los papeles. Asentí y firmé para autorizar la transferencia del alquiler a la cuenta de Mateo. Al volver, pasé por una sedería en la avenida Corrientes y vi una tela de lino color lavanda, preciosa, suave a la vista. Por un instante, imaginé un vestido de verano para Camila, ligero y fresco. Pero entonces, una extraña duda me frenó en seco. No entré a comprarla. ¿Por qué? Fue un impulso insignificante, pero me dejó un sabor amargo, la primera señal de que mi rol de proveedora universal de afecto y soluciones empezaba a mostrar sus fisuras. Mi deseo más profundo, ese que apenas me confieso en la penumbra del dormitorio antes de dormir, es simple, casi infantil: sentir que mi vida aún tiene un propósito que nazca de mí, no que sea un reflejo de las necesidades de otros. Anhelo con una fuerza que me asusta la sensación de mis dedos moviéndose con destreza sobre una tela, el zumbido de la máquina de coser no como un ruido, sino como una melodía familiar, el latido del corazón de mi creatividad. Quiero volver a ser Alba, la costurera, la que creaba belleza de un simple retazo, no solo la mamá de Mateo, un título que, aunque amo, se ha vuelto mi única identidad. Extraño la satisfacción de transformar un trozo de género sin forma en algo bello y útil, el orgullo silencioso de un trabajo bien hecho. Es una vulnerabilidad que escondo bajo capas de pragmatismo y mate amargo, el anhelo secreto de que alguien me vea por lo que fui capaz de crear, no solo por lo que fui capaz de dar. Ayer, buscando unas sábanas viejas para hacer trapos de piso, subí al altillo, ese rincón de la casa que es un purgatorio de objetos olvidados, un museo de lo que fue. El aire era denso, con ese olor a papel viejo, a polvo y a la naftalina que mi madre ponía en todos lados. Entre cajas de fotos y muebles en desuso, me reencontré con mi viejo baúl de costura. No lo abría en años. La madera oscura y los herrajes de bronce me transportaron a otro tiempo. Este altillo es el opuesto a mi prolijo departamento de abajo. Es un caos de posibilidades, un archivo de vidas pasadas y sueños interrumpidos, un lugar que no es para las visitas, solo para mí. Al levantar la pesada tapa del baúl, una bocanada de aire antiguo, el fantasma de mis 20 años, me golpeó la cara. Dentro, no solo había retazos de tela y carretes de hilo de todos los colores, sino también mis viejos cuadernos de bocetos, dibujos amarillentos de vestidos que nunca pasaron del papel, diseños audaces que soñé en noches de insomnio. Verlos fue como abrir una puerta a una versión de mí que había olvidado por completo. La posibilidad de cambio se sintió, por primera vez, no como una amenaza, sino como un susurro cómplice. Y sí, la pregunta quedó flotando en el aire polvoriento del altillo, un pequeño obstáculo contra la resignación que me había acompañado por tanto tiempo. Mirando esos dibujos, esos trazos de lápiz llenos de una ambición olvidada, entendí algo fundamental. El mismo impulso que me llevaba a pagar el alquiler de Mateo, a asegurarme de que no le faltara nada, era el que me había llevado a dibujar esos vestidos. Era el impulso de crear, de dar forma, de construir. Pero en algún punto del camino, dejé de construir para mí y empecé a construir solo para él. La tela de mis sueños se convirtió en el cimiento de los suyos. El tema de mi vida no era el sacrificio, como yo creía,
sino la creatividad desviada, un torrente de energía que, al no encontrar su cauce original, se había desbordado para inundar la vida de mi hijo. Una extraña mezcla de esperanza e inquietud se instaló en mi pecho, una sensación casi olvidada, la nostalgia por la mujer que fui, esa joven que dibujaba vestidos a la luz de un velador, se mezcló con la curiosidad por la mujer que todavía podría ser. Sostener esos bocetos en mis manos fue un acto de arqueología personal. Descubrí un fósil de mis propios deseos. La calma melancólica de los últimos años se agitó, como el agua de un estanque cuando se tira una piedra. Era una emoción incipiente, frágil, pero innegablemente viva. La posibilidad de retomar mis herramientas, de volver a crear, era a la vez aterradora y profundamente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía solo una repetición del pasado. Esa noche no pude dormir bien. La cabeza me daba vueltas. Bajé uno de los cuadernos del altillo y lo dejé en mi mesa de luz, como si fuera un amuleto. Antes de apagar la lámpara, lo abrí en una página al azar. Era el diseño de una blusa con un cuello complejo, lleno de pliegues delicados. Pasé la yema del dedo por el trazo del lápiz, sintiendo la textura del papel viejo. Fue un gesto pequeño, íntimo, un evento preparatorio para una tormenta que yo no sabía que estaba a punto de desatarse. El domingo llegó con la promesa rutinaria del almuerzo familiar, el punto culminante de mi semana. Me había levantado temprano, llena de una energía casi festiva. Preparé la ensalada rusa que a Mateo le encanta desde chico, cortando las papas en cubos perfectos, y hasta me puse el vestido que él me regaló para mi cumpleaños 70, ese de flores azules que tanto le gustaba. Estaba lista, el bol de la ensalada cubierto en la heladera, el vino en la mesa, esperando su llamado para decirme que pasaba a buscarme. Pero el teléfono no sonó. En su lugar, a las 12:30, vibró con la estridencia de un mensaje de texto. Lo abrí con la torpeza de mis dedos en la pantalla táctil, frunciendo el ceño para leer las letras pequeñas. Era de Mateo. 6 palabras. 6 palabras que demolieron en un segundo el edificio que había pasado toda una vida construyendo. Estás prohibida de venir al almuerzo. Mi esposa no te soporta. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra, sin hacer ruido. El aire se me fue de los pulmones. No fue un grito, fue un silencio helado, el vacío absoluto. El rechazo no fue como una puñalada, fue como si de repente me hubieran evaporado. Ya no existía. La madre, la abuela no nata, la benefactora, todo se desvaneció en el resplandor cruel de esa pequeña pantalla. La cocina, que minutos antes olía a la promesa de un domingo en familia, a mayonesa casera y a pimientos asados, de repente se sentía como una morgue. La ensalada rusa, tan prolijamente preparada, me pareció un monumento a mi propia estupidez, una ofrenda rechazada. Miré por la ventana. La vida seguía allá afuera, indiferente a mi cataclismo personal. Un colectivo de la línea 68 pasaba ruidoso. Una pareja paseaba un perro salchicha. Mi mundo se había detenido, pero el universo seguía girando, ajeno. El escenario de mi vida, mi departamento, mi refugio, se había convertido en una celda. Cada foto de Mateo en la pared era una burla, un recordatorio de un amor que, al parecer, solo existía en mi cabeza. El sol que entraba por la ventana ya no era cálido. Era un reflector que iluminaba mi soledad y mi humillación con una claridad despiadada. El conflicto ya no era un susurro, una tensión subterránea. Era un estruendo, una demolición. Las 6 palabras de Mateo eran el veredicto final de un juicio del que yo ni siquiera sabía que era la acusada. Mi esposa no te soporta. No era Camila está cansada o surgió un problema. Era una declaración de guerra. Y Mateo no era un mediador. Era el mensajero del bando enemigo, el que sostenía la bandera blanca de la rendición. El problema no era el dinero, ni los consejos no pedidos, ni mi presencia insistente. El problema era yo, mi esencia, mi existencia. El mensaje transformó mi vida al instante, de una manera brutal e irreversible. Me arrancó de cuajo del rol de matriarca bien intencionada y me arrojó al de la suegra indeseable. La carga,
El estorbo. La puerta de la vida de mi hijo no se cerró con cuidado. Me la tiraron en la cara con la fuerza de un portazo. Y yo me quedé afuera, en el frío, sin entender qué había hecho tan mal para merecerlo. La conexión entre ese mensaje y el tema de mi vida fue brutalmente clara. Mi forma de amar, ese hacer constante y abrumador, ese construir sobre las vidas ajenas, no solo no había funcionado, sino que había generado un rechazo visceral. Había construido un puente de amor tan pesado y macizo que se había derrumbado por su propio peso, dejándome a mí en una orilla y a ellos en la otra, aliviados de la carga. La independencia que yo creía estarles negando era, en realidad, la que ellos habían reclamado de la manera más cruel posible. Mi mayor acto de amor se había convertido en mi mayor error, una obra de ingeniería afectiva fallida. El shock inicial, ese vacío helado, dio paso a una ola de dolor tan profunda y física que me dobló en dos. Me dejé caer en el piso de la cocina, con la espalda contra la heladera fría, y lloré. Lloré por la humillación, por la ingratitud, por la soledad que se me venía encima como un tsunami oscuro. Pero mientras las lágrimas corrían por mi cara y mojaban mi vestido de flores, algo más empezó a surgir desde el fondo del pozo. Una chispa de rabia, una rabia fría, lúcida y afilada. ¿Prohibida? Yo, que les di todo. La conmoción se fue transformando lentamente en una extraña y amarga determinación. Mi rol no se había convertido en una carga, me habían convertido en una carga. Y yo, con mi amor ciego, lo había permitido. Me levanté del suelo. Mis rodillas tronaron en protesta. Fui al baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido, el rostro de una anciana patética. Luego miré más profundo, más allá del dolor. Detrás de la mujer derrotada, vi a la costurera, a la que sabía de patrones y de cortes precisos, la que sabía que para hacer algo nuevo, primero hay que cortar sin miedo la tela vieja. Tomé mi teléfono, ese pequeño verdugo, abrí la aplicación del banco con un pulso que no sabía que tenía y cancelé la transferencia automática del alquiler. El clic de la confirmación fue el sonido más liberador que había escuchado en años. Fue mi primera puntada en un nuevo diseño, el inicio de mi propia jornada. El día siguiente, lunes, el mundo no se sentía igual. El sol era el mismo, pero mis ojos lo veían diferente. La cancelación del pago no fue solo un acto de rebeldía en caliente, fue una amputación consciente. Y como todo miembro amputado, dolía y dejaba un vacío fantasma que punzaba con culpa. Durante la mañana, mientras regaba los malbones, un torbellino de dudas me asaltó. Había sido demasiado drástica. Estaba actuando desde el rencor, convirtiéndome en la clase de mujer amargada que siempre había despreciado. La imagen de Mateo, mi Mateo, preocupado por el alquiler, me causaba una punzada de culpa maternal. Pero entonces, como un eco cruel, las palabras del mensaje volvían a resonar en mi cabeza. Estás prohibida. Mi esposa no te soporta. No, esto no era rencor. Era instinto de supervivencia. Era la leona herida que, en lugar de lamerse las heridas en silencio, decidía abandonar la manada que la había desterrado para buscar su propio territorio. Procesar el impacto fue darme cuenta de que el dolor no era por el dinero que ya no daría, sino por el amor que, evidentemente, nunca había sido recibido como yo creía. Era el duelo por una fantasía, la de la familia unida que yo misma había financiado y protagonizado. Estaba de luto por una película que solo se había proyectado en mi cabeza. Para escapar de las cuatro paredes que se habían vuelto un escenario de mi humillación, salí a caminar sin rumbo fijo por Almagro. Necesitaba aire, el ruido de la ciudad, la bendita indiferencia de los extraños. Caminé por la avenida Rivadavia, esquivando gente apurada, mirando sin ver las vidrieras de los negocios. El sol de la tarde era tibio, pero yo sentía un frío interior que no se iba. Fue entonces, al doblar por una calle lateral, una de esas cortadas con adoquines y árboles viejos que parecen de otro siglo, que lo vi. Un pequeño local en una esquina, con las persianas metálicas a medio bajar y un cartel de «Se alquila», descolorido por el sol. Tenía un ventanal amplio,
aunque cubierto por una gruesa capa de mugre y una puerta de madera maciza que prometía historias. Era un lugar que había visto 1000 veces, siempre cerrado, un fantasma en mi propio barrio, pero hoy, ese espacio vacío y olvidado me pareció un lienzo en blanco, un símbolo de posibilidad, un nuevo entorno que no estaba contaminado con mi pasado, un lugar donde nadie me conocía como la mamá de. La emoción que me embargó frente a ese local fue una mezcla compleja de terror y euforia. El conflicto principal, mi destierro de la vida de mi hijo, había creado un vacío, y la naturaleza, o al menos mi naturaleza, aborrece el vacío. La idea de llenar ese vacío con algo mío, algo que naciera de mis manos y de mi talento olvidado, comenzó como un susurro y rápidamente se convirtió en un grito silencioso. Los primeros pasos para enfrentar mi nueva realidad no fueron hacia el teléfono para rogar perdón o exigir una explicación, sino hacia ese cartel. Saqué mi propio celular, el que solo usaba para recibir mensajes hirientes y ver las fotos de mis nietos nonatos, y con los dedos temblorosos le saqué una foto al número de teléfono del dueño. Fue mi primer acto de apropiación del futuro. No era solo un local, era una idea, un refugio, la posibilidad tangible de reconstruir mi identidad no como la madre de, sino como Alba, la dueña de. El miedo era real, pero la emoción de esa posibilidad era más fuerte. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión pensando únicamente en mí. Todo cobró sentido de repente, como cuando uno encuentra la hebra correcta y todo el nudo se deshace. El tema de mi vida no podía ser el sacrificio eterno. Quizás el verdadero propósito era la resiliencia, la capacidad de reinventarse cuando el guión que creías estar protagonizando se revela como una farsa. Reforcé esta idea al pensar que la misma energía que yo dedicaba a planificar el bienestar de Mateo, la misma meticulosidad con la que manejaba sus finanzas para que nunca les faltara nada, ahora podía ser redirigida hacia mí. Era un caudal de fuerza, de inteligencia práctica, que había estado fluyendo en la dirección equivocada. Este nuevo camino no era una venganza, era una corrección de curso, como cuando uno descose una costura torcida para volver a hacerla bien. Era una declaración de que mi valor no residía en cuánto podía dar a los demás, sino en cuánto podía construir para mí misma. La independencia no era solo para ellos. Yo también la merecía, y ya era hora de reclamarla. El tono emocional dentro de mí cambió de manera palpable. La tristeza no desapareció. Sería una mentira decir que sí, pero quedó relegada a un segundo plano, como un zumbido de fondo que aprendes a ignorar. En su lugar, creció una introspección lúcida, con toques de una resiliencia que no sabía que poseía. Me sentí como una de mis viejas telas de lino, guardada por décadas en un baúl, arrugada y con olor a encierro, pero que al ser sacudida y puesta al sol, todavía conservaba la firmeza de su tejido y su calidad original. La conmoción del domingo se había asentado, y en su lugar quedaba un sedimento de determinación. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Era una mujer que había recibido un golpe y, en lugar de caer, había decidido usar el impulso para levantarse más alto. Al volver a casa, ya no vi un santuario de recuerdos dolorosos, sino mi centro de operaciones. Mi primera acción práctica fue subir de nuevo al altillo y, con un esfuerzo que me dejó sin aliento, bajar el pesado baúl de costura. Lo arrastré por el pasillo hasta el living. Lo limpié con un trapo húmedo, con la misma devoción con la que antes pulía los portarretratos de mi hijo. Luego, saqué mis viejos cuadernos de bocetos y después, con el corazón en la garganta, hice la llamada. Un hombre de voz rasposa atendió. «Hablo por el local de la esquina de Rawson», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Quisiera coordinar para verlo. Marcar ese número fue un acto de fe, un avance concreto en mi nueva historia. Colgué y me di cuenta de que estaba sonriendo. La noche antes de ir a ver el local, el insomnio me llevó a desempolvar cajas de fotos viejas, buscando una pista de cuándo todo había empezado a torcerse. Mi mente se inundó de recuerdos, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Recordé su primer departamento,
un lugar que yo había colonizado con mi amor. Llegué un día de sorpresa con una heladera carísima que ellos no habían pedido, viendo la sonrisa forzada de Camila y la vergüenza en los ojos de Mateo. Mi generosidad era una forma de control. Esa invasión no fue un hecho aislado. Fue la misma sensación que flotó en el aire el día que llegué con unas cortinas de lino color crudo, interrumpiendo a Camila mientras ella pintaba con orgullo una pared de un verde intenso y personal. «Ay, mija, ¿ese color?», le dije, y vi cómo la alegría se apagaba en su rostro. Mi amor era una topadora que allanaba sus gustos para imponer los míos. Esa noche, mientras ordenaba la vajilla que también les había comprado, los escuché susurrar en el balcón. Fue la voz de Camila, clara y herida. «Parece que no es nuestro departamento. Es una sucursal de la casa de tu mamá. El shh te va a escuchar». De Mateo fue la confirmación de que ambos eran cómplices de ese secreto a voces. El escenario de esos recuerdos era siempre su espacio, invadido por mí. Mis flashbacks me transportaban a su living, donde cada objeto era un recordatorio de mi presencia. Entender que mi ayuda era una forma de anularlos, de mantenerlos en una dependencia perpetua, fue devastador. El conflicto, entonces, se profundizó. El mensaje de texto no fue un arrebato, fue la explosión de una olla a presión. Mi sobreprotección no había generado gratitud, sino resentimiento y la atrofia de su capacidad para ser adultos. Le había hecho a Mateo lo mismo que mi padre me había hecho a mí, convencerlo de que su pasión, la música, en su caso, era un hobby inviable, así como él me convenció de que la costura era un oficio menor. Le había cortado las alas y ahora me quejaba de que no supiera volar. Esta autopsia emocional, sin anestesia, fue dolorosa pero necesaria. No borraba la crueldad de sus actos, pero me obligaba a reconocer mi papel en el guión de nuestro desastre familiar. El llamado llegó el miércoles por la tarde, tal como esperaba. Era Mateo. Su voz sonaba extraña, una mezcla de nerviosismo y una falsa despreocupación que no engañaba a nadie. «Hola, Ma, ¿todo bien?». Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral que no pude controlar, pero respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Hola, Mateo. Sí, por acá todo bien. ¿Y vos?». Hubo un silencio denso, cargado de lo que no se decía. «Che, Ma, te llamaba por el tema del alquiler. Hubo un problema con la transferencia, parece que no entró. No ataqué, no recriminé, no le eché en cara su mensaje. Simplemente declaré mi nueva realidad con la misma simpleza con la que se anuncia que va a llover. No hubo ningún problema, Mateo. No la hice». El silencio al otro lado de la línea fue aún más pesado. Pude imaginar su desconcierto. «¿Cómo que no la hiciste?». «Así como escuchás. Decidí que a partir de ahora voy a usar ese dinero para mis propias cosas». Mostré una asertividad que él nunca me había conocido. No pedí permiso. No di explicaciones. Simplemente afirmé mi decisión. Mi crecimiento se manifestó en esa negativa serena pero inamovible. Ya no era la madre que se deshacía en justificaciones. Era una mujer que había trazado una línea en la arena. Insistió, como era de prever, en que nos viéramos. «Tenemos que hablar, mamá. Esto no puede ser así». Acepté, pero por primera vez puse mis condiciones. «Está bien. Mañana a las 5 en el café La Biela. No en tu casa, no en la mía». Elegí La Biela a propósito, en el corazón de Recoleta, un territorio neutral, elegante y algo impersonal, siempre lleno de gente. Quería que el entorno mismo impusiera un cierto decoro, que la tensión de nuestro enfrentamiento estuviera contenida por las miradas de los extraños y el murmullo de las conversaciones ajenas. Quería que la belleza y la historia del lugar, con sus mozos de moñito y sus paredes llenas de fotos de corredores de autos, contrastaran con la fealdad del momento que estábamos a punto de vivir, intensificando la sensación de que nuestro drama familiar era, a la vez, insignificante en el gran esquema de las cosas y absolutamente monumental para nosotros. Llegaron juntos, puntuales. Mateo, con cara de funeral. Camila, a su lado, con una expresión indescifrable, una máscara de fría cortesía que era casi más insultante que una mala cara.
La interacción fue tensa desde el primer segundo. Mateo empezó con un tono de reproche mal disimulado. «Mamá, no podés cortarnos así de un día para el otro. Tenemos cuentas que pagar. El dueño ya nos llamó. ¿Qué se supone que hagamos?». Camila añadió, con una voz suave pero afilada como un estilete. «Siempre pensamos que podíamos contar con vos, Alba». Fue ahí cuando los miré a los dos, directamente a los ojos, sin parpadear. Contaron conmigo toda la vida. Les di todo lo que tenía y más. Y el domingo, recibí un mensaje de texto prohibiéndome la entrada a tu casa. Dije, dirigiéndome a Mateo, pero asegurándome de que Camila escuchara cada sílaba. La fuente de la que bebían se secó. O mejor dicho, decidió regar su propio jardín. La oposición fue directa, sin rodeos. No hubo súplicas. Les presenté el espejo de sus propias acciones, y la imagen que les devolvió, la de su propia crueldad, no les gustó nada. A través de este enfrentamiento, reforcé el tema central de mi nueva vida, la autodeterminación y la dignidad. Cuando Mateo intentó victimizarse, hablando de lo difícil que era todo, de la inflación, de su trabajo inestable, lo interrumpí con un gesto de la mano. La vida es difícil para todos, hijo. Yo trabajé desde los 15 años. Cosí para otros, cuidé de vos sola, me sacrifiqué. Y nunca, jamás, le prohibí la entrada a mi casa a nadie. Mis valores, los del trabajo, el respeto y la dignidad, que antes se manifestaban a través de un sacrificio mal entendido, ahora se erigían como un escudo, como mi declaración de principios. No estaba discutiendo por dinero. Estaba defendiendo mi derecho a ser tratada con un mínimo de decencia. Estaba reclamando el valor de mi propia existencia más allá de mi función para ellos. El tono emocional de la conversación fue de una tensión creciente, pero por mi parte, con una confianza que se solidificaba con cada palabra que pronunciaba. Sentía el poder que me daba la verdad y el no tener ya nada que perder. Su rechazo ya me lo habían dado. ¿Qué más podían quitarme? Ver sus caras de desconcierto, verlos despojados del poder que les daba mi dependencia emocional y económica, fue extrañamente empoderador. No sentí alegría, sería mentira decirlo, pero sí una sensación de justicia, de un equilibrio cósmico que se restauraba. La suegra sumisa y complaciente había muerto el domingo. Esta nueva Alba no gritaba, pero su voz tenía el peso del acero. El punto de inflexión, el evento clave de la confrontación, llegó cuando Mateo, en un último intento desesperado, jugó su carta más baja y hasta entonces más efectiva. «Pero mamá, sos mi mamá». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre, no al niño que siempre había querido proteger, y le respondí con una calma glacial que selló la conversación. «Sí, Mateo, soy tu mamá, y voy a seguir siéndolo toda la vida. Pero dejé de ser tu banco. Tienen que aprender a valerse por sí mismos. Es el último regalo que puedo hacerles». Me levanté de la mesa, dejé el dinero de mi café sobre ella, y sin esperar respuesta, me di la vuelta y me fui. Dejarlos allí, en medio de ese café histórico, con su problema ahora enteramente en sus manos, fue el corte final del cordón umbilical. Un corte hecho a mis 72 años. Después de la confrontación en la biela, sentí un vacío inmenso al caminar por la avenida Quintana, pero también una ligereza abrumadora. Era libre. El peso de su dependencia se había esfumado. Mi primera acción concreta fue llamar a Ricardo, el dueño del local, y decirle que lo quería. Al día siguiente, firmé el contrato de alquiler. Invertí una parte considerable de mis ahorros, el dinero que había guardado, por si a Mateo le pasaba algo, en el depósito y los primeros meses. Luego, empezó el trabajo físico. Empecé a vaciarlo, a sacar cajas viejas, a limpiar décadas de polvo y olvido. Cada escobazo, cada trapo pasado por los vidrios sucios que empezaban a dejar pasar la luz, era un acto de purificación, un ritual. Estaba barriendo el pasado y preparando el espacio para el futuro. Mi protagonista interior ya no era una espectadora de la vida de otros, quejándose desde la platea. Era la arquitecta, la albañil y la decoradora de la suya. Estaba construyendo, literalmente, mi nuevo mundo.
El local se convirtió en mi nuevo universo. El olor a pintura fresca y a aguarrás reemplazó al de la naftalina de mis recuerdos. Hice instalar una iluminación potente, de esa que no deja lugar a sombras, que muestra las cosas como son. Un día, mientras lijaba el viejo mostrador de madera para devolverle su lustre, una joven de pelo enrulado y sonrisa amplia se asomó por la puerta. ¡Qué bueno que reabren! El barrio necesitaba vida en esta esquina. Soy Soledad. Tengo la dietética de al lado, dijo con una energía contagiosa. Su presencia fue un soplo de aire fresco. Me ayudó a mover unos estantes pesados y se quedó a tomar unos mates que preparé en un calentador eléctrico. Le conté, a grandes rasgos, mi proyecto. Un taller de costura. ¡Qué genio, Alba! En el barrio no hay nada así. La gente busca arreglar, reciclar. Te va a ir genial. Su entusiasmo fue el primer ladrillo de mi nueva red de contención. Una comunidad que no estaba basada en la obligación familiar, sino en la afinidad y el respeto mutuo. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. El primer obstáculo serio, casi una tragedia griega para mí, fue mi vieja máquina de coser Singer, mi fiel compañera de batallas. Al probarla después de tantos años, el motor hizo un ruido espantoso, como un quejido metálico, y se detuvo. Murió. Sentí un pánico helado recorrer mi espalda. Esa máquina era la extensión de mis manos, el corazón de mi futuro taller. Llamé a un técnico que vino, la miró con desdén, y me dio un presupuesto exorbitante para arreglarla. Le conviene comprarse una nueva, señora. Esta es una antigüedad. La frustración me invadió. Por un momento, sentí que era una señal, un mal augurio, una prueba de que mi sueño era una locura senil. El conflicto ahora era práctico, monetario, un desafío a mi recién descubierta resiliencia. ¿Debía gastar una fortuna que no me sobraba o rendirme a la modernidad impersonal de una máquina de plástico? Fue Soledad, mi nueva aliada, quien me dio la solución mientras compartíamos un yogur en su local. Mi abuelo era un fanático de estas cosas. Arreglaba relojes, radios, todo lo que tuviera engranajes. Déjame que le pregunte. Su abuelo, Horacio, un jubilado que vivía a la vuelta, resultó ser un mago de la mecánica antigua. Vino al día siguiente, desarmó el motor sobre el mostrador con una paciencia de orfebre, y en 2 horas encontró el problema. Una pieza minúscula de bronce, una pavada, pero rota. Esto ya no se consigue, pero se puede fabricar, dijo con una sonrisa. Esta acción de buscar una solución creativa en lugar de rendirme conectó directamente con el tema principal de mi historia. No se trataba solo de coser vestidos, se trataba de remendar una vida, de encontrar la manera de hacer funcionar lo que parece roto, de valorar lo antiguo y darle una nueva oportunidad. Mi alineación con esa idea era total. Yo misma era esa máquina antigua a la que le estaban dando una nueva vida. El tono emocional de esos días fue de un empoderamiento laborioso. Cada problema resuelto, por pequeño que fuera, me inyectaba una dosis de seguridad en mí misma. La frustración inicial con la máquina se transformó en un orgullo inmenso cuando, gracias a la ayuda de Horacio, volvió a zumbar con su melodía familiar y constante. Me sentía cansada al final del día, con dolores en músculos que había olvidado que tenía, pero era un cansancio bueno, el cansancio de la creación, no el de la espera inútil. La seguridad en mí misma crecía con cada clavo que martillaba, con cada decisión de color que tomaba, con cada mate compartido con Soledad. Estaba construyendo mi independencia, literal y figuradamente, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada. El evento clave que impulsó la historia hacia adelante fue cuando Horacio no solo arregló la máquina, sino que, al día siguiente, me trajo una caja de herramientas de su propio taller, para que no dependa de nadie la próxima vez, me dijo guiñándome un ojo. Esa noche, con el manual de la Singer abierto y las herramientas de Horacio a mi lado, aprendí a aceitarla, a ajustar la tensión y a cambiarle la correa yo misma. Fue una acción práctica y a la vez profundamente simbólica de mi nueva autonomía. Y al día siguiente, hice la conexión final con el mundo exterior. Colgué un cartel simple,
pintado a mano por mí sobre un trozo de madera, en la vidriera. Alba. Taller de costura. Próximamente. Ya no había vuelta atrás. El día que Horacio terminó de fabricar la pieza para mi Singer y la máquina volvió a la vida, sentí que era el momento decisivo. Fui al banco y retiré una suma considerable de mis ahorros. Era el dinero para comprar las telas iniciales, los hilos de todos los colores, los maniquíes y, sobre todo, para pagarle a Ricardo por adelantado varios meses de alquiler, asegurando mi tranquilidad. Era la inversión final, la ficha más grande que había apostado en mi vida, el punto de no retorno. Mientras estaba en la caja, con el fajo de billetes en el sobre, mi teléfono sonó. Era Mateo. No atendí. Rechacé la llamada. Tomar esa decisión financiera, apostar todos mis recursos a mi propio proyecto en lugar de guardarlos como red de seguridad para él, fue la decisión irreversible que marcó el punto culminante de mi arco. Era la declaración final de que mi futuro me pertenecía y que ya no sería el colchón de seguridad de nadie. Era el acto de fe definitivo en mí misma, una mujer de 72 años que se negaba a que su historia ya estuviera escrita. El escenario de este clímax fue, por supuesto, el taller. Al volver del banco, con el sobre pesado en la cartera, encontré a Mateo y a Camila esperando en la puerta. Se los veía demacrados, incómodos, fuera de lugar. El taller, a medio armar, con el olor a aguarrás y a madera recién cortada, se convirtió en el símbolo perfecto del ápice del conflicto. No era un living familiar, ni un café neutral. Era mi territorio, un espacio construido con mi sudor y mi dinero. Cada herramienta desparramada, cada lata de pintura, era un testimonio de mi nueva vida, una vida en la que ellos ya no eran el centro. La importancia del lugar era inmensa. Estaban parados en el umbral de mi independencia, y era evidente que no sabían cómo comportarse en él. Su resistencia final fue más patética que feroz, el último estertor de un poder que ya no poseían. «Mamá, por favor», empezó Mateo con la voz quebrada, la misma que usaba de chico cuando quería algo. «Nos van a desalojar. El dueño nos dio una semana. No conseguimos el dinero. Te juro que fue un error. Camila está arrepentida, ¿verdad, Cami?» Camila asintió, sin mirarme a los ojos, murmurando un «Lo siento, Alba», que sonó hueco y ensayado. Fue la última carta que les quedaba por jugar, la del hijo pródigo que vuelve buscando el perdón, y sobre todo, el rescate financiero. El clímax se intensificó no con gritos, sino con la tensión de su súplica desesperada contra mi silencio resuelto. Mi decisión final resaltó el tema central de la historia. La autonomía no es negociable, ni para ellos ni para mí. Los miré, y por primera vez en meses no sentí rabia ni dolor, sino una especie de compasión distante, la que uno siente por extraños que toman malas decisiones. Vi a dos adultos que nunca habían tenido la oportunidad de serlo, en gran parte por mi culpa. «Lo siento mucho por ustedes», dije, y lo decía de verdad. «Pero este problema ya no es mío, es de ustedes, y tienen la fuerza para resolverlo, aunque ahora no lo crean. Yo tengo que ocuparme de mi propia vida ahora». Mi decisión no era un castigo, era una lección. La lección final y más dura que, como madre, podía darles. La de soltar. El tono emocional fue de una tensión máxima, pero contenida. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo, pero mi voz era firme. Fue una resolución parcial, y por eso más real. Resolvía mi conflicto, mi necesidad de liberarme, pero sabía que su problema recién comenzaba. El cambio en mí fue significativo y evidente para los tres. Rechazar su súplica no me produjo placer, sino una serena y triste certeza de que estaba haciendo lo correcto. Fue un momento de una madurez tardía, pero poderosa. Ya no buscaba su aprobación ni su amor, solo mi propia paz. El evento clave, la acción crucial que alteró el curso de la historia de manera definitiva, ocurrió mientras ellos todavía me miraban, esperando un milagro. Saqué el sobre con el dinero del banco, lo puse sobre el mostrador, y junto a él, coloqué el primer cuaderno de bocetos que había rescatado del baúl. No dije nada más. El gesto fue inequívoco. Mi pasado y mi futuro estaban ahí, sobre ese mostrador.
y ninguno de los dos les pertenecía. Les di la espalda, me acerqué a mi recién reparada máquina de coser. La encendí. El zumbido familiar llenó el silencio. Ese fue el punto final. Pasaron 3 meses. 3 meses de trabajo incesante, de madrugadas probando patrones y de noches tardías enhebrando agujas. El día de la inauguración, el taller Alba abrió sus puertas. Mi conflicto principal, la dolorosa ruptura con mi hijo y la necesidad de encontrar mi propio lugar en el mundo, se sintió superado, no a través del perdón o la reconciliación forzada, sino a través de la construcción. Superé el dolor no olvidándolo, sino transformándolo en energía creativa, en metros de tela cortada y cosida. Consolidé mi transformación al mirarme en el espejo esa mañana. No vi a la suegra rechazada ni a la madre abandonada. Vi a una emprendedora, a una artista, a una mujer de 73 años, con el pelo recogido y un delantal nuevo, que estaba a punto de empezar su primer día de trabajo en su propio negocio. La sensación no era de victoria sobre ellos, sino de victoria sobre mi antigua yo, la que vivía esperando. El conflicto se resolvió cuando dejé de luchar y empecé a crear. El nuevo entorno que reflejó este cambio significativo fue el propio taller en pleno funcionamiento, lleno de vida. Soledad, mi vecina de la dietética, trajo una bandeja de masitas secas. Horacio, mi salvador mecánico, vino con una pequeña planta para la buena suerte y la colocó en el alféizar de la ventana. Otros comerciantes del barrio se asomaron a saludar, a curiosear, a desearme éxito. Mi vida ya no era mi departamento silencioso y mi relación conflictiva con mi familia. Mi nueva realidad era esta esquina bulliciosa de Almagro, esta comunidad de vecinos que se habían convertido en mis aliados y amigos. El escenario de mi nueva vida olía a tela nueva y a café compartido, y su banda sonora era el timbre de la puerta anunciando a un nuevo cliente, mezclado con las charlas animadas. Ya no era un satélite girando alrededor de mi hijo, era un sol, pequeño pero brillante, con su propio sistema planetario. El conflicto principal concluyó sin un gran drama final, cerrando el arco narrativo de una manera realista y agridulce. Una tarde, una semana después de la inauguración, mientras atendía a una clienta, vi a Camila pasar por la vereda de enfrente. Se detuvo un instante, miró el taller con su cartel pintado a mano y su interior iluminado, y siguió caminando. No cruzó, no saludó. Fue un no evento, pero en ese silencio se cerró todo. Entendí que habían encontrado una solución, que habían seguido adelante, igual que yo. No necesitaba saber los detalles. La conclusión del conflicto no fue un abrazo ni una disculpa, fue la aceptación mutua y silenciosa de la distancia. El arco narrativo central no era sobre reunirlos, sino sobre separarnos sanamente, y esa mirada fugaz y lejana fue el punto final perfecto. La nueva realidad que se instaló en mi vida reforzó el tema central de la historia, la autonomía como fuente de plenitud y propósito. Cada vestido que vendía, cada arreglo que hacía, era una reafirmación de mi valor y mi capacidad. Un día, una clienta me trajo una foto de una revista de moda. ¿Usted podría hacerme algo así? La Alba de antes hubiera dudado, hubiera temido no estar a la altura. La de ahora miró el diseño complejo y, sin dudarlo, respondió: «Claro que sí, pero le voy a hacer mi propia versión. Va a quedar mejor». Esa confianza, esa certeza en mi propio talento, era la consolidación final de la idea principal. Mi felicidad ya no dependía de la gratitud o el reconocimiento de otros, sino de la satisfacción que encontraba en mi propio trabajo y en mi independencia económica y emocional. El tono emocional que se instaló en mi alma fue de un alivio profundo y una serena realización. Había una paz en mi rutina que nunca antes había experimentado. La melancolía del pasado se había disipado, reemplazada por el propósito del presente. A veces, por la noche, un fugaz recuerdo de Mateo de niño me causaba una punzada de ternura y tristeza, pero ya no era un dolor que me consumiera. Era la cicatriz de una herida que había sanado bien, una que ya no dolía al tocarla. El éxito de mi nueva vida no se medía en dinero, sino en esta tranquilidad interior,
en la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo lo que amaba. El evento clave que detalló esta resolución fue una pequeña libreta de pedidos que empecé a llevar. La primera semana tenía 3 anotaciones tímidas. Al final del primer mes, ya no me quedaban páginas. Tuve que comprar un cuaderno más grande, de tapa dura. Ver esa demanda creciente, la prueba tangible de que mi trabajo era valorado y necesitado por el mundo, fue la nueva rutina que reemplazó a la de la transferencia bancaria mensual. Ya no llenaba el vacío con el dinero para el alquiler de mi hijo. Lo llenaba con los nombres de mis clientas y las promesas de nuevas creaciones. Una tarde de sábado, mientras estaba a punto de cerrar el taller, barriendo los últimos hilos del suelo, sonó el timbre. Era Mateo. Solo. Estaba más delgado, con ojeras, pero había algo en su mirada que era diferente. Una madurez. Una calma que no le conocía. No vino a pedir, vino a hablar. Mamá, sé que es tarde para esto, pero quería decirte que... Lo siento, por todo, dijo, y esta vez supe que era sincero. Interactué con él no como la madre herida, sino como una igual. Lo invité a pasar. Le serví un café en una de las tazas que usaba para mí. No hubo reproches ni lágrimas. Hablamos del taller, de su nuevo trabajo como dibujante freelance, de cómo él y Camila se habían mudado a un departamento más chico en Chacarita, uno que sí podían pagar. Mi nueva realidad se reflejó en mi capacidad para escucharlo, sin la necesidad de intervenir, de solucionar, de aconsejar. Simplemente estaba presente. El taller, mi taller, fue el escenario de esta nueva dinámica. Él miraba los vestidos en los maniquíes con una admiración genuina, tocando las telas con curiosidad. Esto es increíble, Ma. Te habías olvidado de lo buena que sos. El entorno, creado por mí y para mí, cambió la dinámica de poder. Ya no estaba en su territorio ni él en el mío tradicional. Estábamos en un espacio nuevo, uno que yo había construido y que él visitaba con respeto. La nueva dinámica relacional se reflejó en que él me vio, quizás por primera vez, no como su madre proveedora, sino como Alba, una mujer con un talento y una vida propia. Este encuentro resolvió el último conflicto secundario que quedaba, el de la relación personal rota. No era una vuelta al pasado, sino el inicio de algo nuevo, algo más sano. Antes de irse, Mateo me entregó un sobre. Es el primer mes, dijo sin mirarme. Te voy a devolver todo, de a poco. Me negué a aceptarlo. Con suavidad, empujé su mano de vuelta. No, Mateo. Ese dinero ya lo invertí. Está en estas paredes, en estas telas. Considéralo el último empujón que necesitabas. Cerré esa subtrama pendiente no desde el rencor ni la obligación, sino desde un lugar de generosidad consciente y libre. Le estaba dando, por primera vez, un regalo sin condiciones, sin expectativas. Un verdadero regalo de madre a hijo adulto. Esta nueva relación se conectó directamente con el tema central de la historia. Mi autonomía no solo me había liberado a mí, sino que también, paradójicamente, lo había liberado a él. Al obligarlo a valerse por sí mismo, le había permitido crecer. Al demostrarle que yo tenía mi propia vida y mi propia fuente de felicidad, le quité la carga de ser el único propósito de mi existencia. Nuestra nueva relación, basada en el respeto mutuo y la independencia, era la prueba final de que la verdadera fortaleza no está en la dependencia, sino en la libertad compartida. Para que él pudiera ser un hombre, yo tenía que dejar de ser solo su madre. El tono emocional fue reflexivo y sereno. La paz interior que sentía era profunda. Ver a mi hijo de pie, asumiendo sus responsabilidades, hablando de sus propios proyectos con un brillo en los ojos, fue la mayor recompensa. No había euforia, sino una serenidad madura, la calma que llega después de la tormenta, cuando te das cuenta de que no solo sobreviviste, sino que el paisaje que quedó es más fuerte y más auténtico que el anterior. Sentí orgullo por él, y también por mí. El evento clave que reflejó esta nueva dinámica fue simple, casi imperceptible. Antes de que Mateo se fuera, señaló un boceto que yo había pegado en la pared, uno de mis diseños originales. «Ese vestido es hermoso, mamá», dijo. «Cuando las cosas mejoren un poco,
¿Le harías uno así a Cami? Claro que sí, hijo, respondí con una sonrisa genuina. Cuando ella venga y me lo pida. Fue una interacción breve, pero cargada de significado. Dejaba la puerta abierta al futuro, pero establecía un nuevo término innegociable: el respeto. En el primer aniversario de la apertura del taller, me encontré de pie en medio de mi creación, completamente transformada. La mujer que había sido, la que vivía a través de los demás, ya no existía. Se había ido con el polvo del local vacío. La Alba de ahora era una mujer que encontraba alegría en el zumbido de su máquina de coser, que tomaba sus propias decisiones y que, por las noches, dormía profundamente. Mi crecimiento final no fue un evento dramático, sino la acumulación de cientos de pequeños momentos de autonomía. La mujer en el espejo ya no tenía una mirada de espera, sino de propósito. Estaba plena, no por la presencia de otros, sino por la suya propia. Mi hogar ya no era un museo de recuerdos ajenos, sino mi santuario personal, el centro de operaciones de mi nueva vida. El evento final que simbolizó mi transformación completa, el que cerró todas las heridas, ocurrió una tarde de martes. Sonó el timbre del taller. Era Camila, sola. El aire se llenó de una tensión incómoda. No vino a disculparse con palabras. En su lugar, sacó de su bolso una blusa de seda. Me la compré para una entrevista de trabajo, pero me queda grande de hombros, dijo, sin levantar la vista. Soledad, la chica de la dietética, me dijo que sos la mejor del barrio para estas cosas. Su reconocimiento no era personal, era profesional, y por eso era 1000 veces más valioso. Era su forma de rendirse, de aceptar mi nueva identidad. Tomé la blusa. Déjame ver. Pasa a buscarla el jueves, le dije, con la misma amabilidad con la que trataba a cualquier clienta. Ella asintió, me dio las gracias y se fue. En esa transacción, en ese simple acto de encargar un arreglo, se dijo todo lo que las palabras no podían decir. La paz no llegó con un abrazo, sino con una boleta de trabajo. Ya no hay conflictos activos. Mi enfoque no está en el pasado, sino en la realización. El cierre emocional no necesita de grandes gestos, porque la verdadera paz no vino de ellos, sino de mí. Si tuviera que resumir el tema central de mi historia en un mensaje universal, sería este. Nunca es tarde para recoger los pedazos de los sueños que dejamos atrás. La vida puede rompernos, la gente puede decepcionarnos, pero dentro de nosotros siempre queda el hilo y la aguja para remendar nuestra propia alma. La verdadera independencia no es vivir sin necesitar a nadie, sino construir una vida tan plena que el amor de los demás sea un complemento, no una necesidad. No somos el rol que nos asignan. Somos las creadoras de nuestra propia existencia. Y siempre tenemos la tela para coser un nuevo comienzo. El tono emocional que me embarga ahora es inspirador y profundamente optimista. Miro hacia el futuro no con la ansiedad de lo desconocido, sino con la esperanza de todo lo que aún puedo crear. La resiliencia no es solo sobrevivir a los golpes, es usar las cicatrices como patrones para diseñar una vida más fuerte y más bella. Siento una profunda gratitud por el dolor que me despertó, por el rechazo que me liberó. La esperanza no es una ilusión, es la certeza de que mis manos, estas manos viejas y arrugadas, todavía tienen mucho que hacer, mucho que contar, mucho que coser, y en esa certeza encuentro mi felicidad. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.